Continúan homenajes de los escritores y artistas al líder histórico de la Revolución por el aniversario 94 de su nacimiento. Celebra hoy el Premio Nacional de Literatura Antonia Arrufat sus 85 años de vida. Y reconocen aportes a la musicología cubana y latinoamericana de María Teresa Linares en su centenario. Saludos desde La Habana, es viernes 14 de agosto de 2020 y ya abrimos la última emisión de esta semana del noticiero cultural de la televisión cubana. Múltiples han sido las acciones desarrolladas por escritores, artistas, instituciones y organizaciones de creadores en homenaje al comandante en jefe Fidel Castro, artífice principal de la política cultural de la Revolución en ocasión del aniversario 94 de su natalicio. Dedicada al líder de la Revolución cubana y como tributo de recordación a los hermanos Luis y Sergio Saiz Montes de Oca, justamente en el aniversario 63 de haber sido asesinados por esbirros de la dictadura batistiana, la Asociación Hermanos Saiz de la provincia de Pinar del Río desarrolló la jornada 13 de agosto. A través de las diferentes manifestaciones del arte evocado por los jóvenes pinareños, se desarrolló este 2020 el debido homenaje a los poetas revolucionarios hermanos Saiz y al aniversario 94 del natalicio de Fidel Castro. Con sede en el municipio San Juan y Martínez, cuna de Sergio y Luis Montes de Oca, tuvo lugar esta jornada 13 de agosto con el apoyo principal de la juventud pinareña, miembros de la Brigada de Instructores de Arte José Martí y de los integrantes de la HS. Lo primero fue el homenaje a Ester Montes de Oca en su natalicio, que estuvimos allí, hicimos una pequeña actividad en la Casa Museo, depositamos una ofrenda floral en el cementerio de San Juan y Martínez. Como parte de este homenaje se desarrolló también una gala cultural en el Cine Meca del municipio San Juan y Martínez, donde participaron artistas como el dúo Fulano de Tal y la afamada agrupación pinareña Clave de Rumba, quienes a través de sus interpretaciones se apropiaron de la noche y festejaron junto al pueblo sanjuanero un aniversario más del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro. Estar acá en San Juan y Martínez, la tierra de Luis y Sergio Saiz Montes de Oca, para mí en lo personal es un privilegio y poder compartir con los jóvenes de la Asociación Hermanos Saiz, con el público y el pueblo en general de acá de San Juan, esta fecha tan importante en que celebramos el cumpleaños de Fidel, del comandante, y en que homenajeamos a Luis y Sergio Saiz Montes de Oca, que precisamente al cine de donde venían el 13 de agosto a celebrar el cumpleaños de Fidel y iban a poner por acá cerca unos petardos para llamar la atención de los esbirros y decir que había un movimiento vivo que quería el triunfo definitivo de la revolución. Esta fue una jornada diferente debido a las medidas sanitarias de imprescindible cumplimiento por la amenaza persistente de la COVID-19. Sin embargo, fue un homenaje desde el corazón del pueblo pinareño para estas tres figuras emblemáticas de la historia de Cuba. Desde Pinar del Río, Rosalía Suárez e Ireli Serrano para el Noticiero Cultural. Y en la provincia de Cienfuegos, los jóvenes de la Asociación Hermanos Saiz también se sumaron a los homenajes a Fidel. Entre poemas y música transcurrió la ocasión. La habitual peña del trovador Ariel Barreiros convocó a jóvenes para cantarles al líder histórico de la Revolución. Le acompaña la misma guitarra que en 2001 le obsequiara el comandante en jefe tras un memorable encuentro de jóvenes creadores. Yo creo que se fue feliz ese día, yo creo que se fue contento. Y un poquito más tarde nos regaló una guitarra de acá. Al cumpleaños 94 del líder histórico de la Revolución dedicó el trovador Ariel Barreiros su habitual peña en el Centro Cultural Beni Moré, actual sede de la Asociación Hermanos Saiz en Cienfuegos. Fecha escogida por el Sindicato Nacional de la Cultura para entregar a 4 trabajadores de forma excepcional la distinción Raúl Gómez García. Poemas, canciones e improvisación colmaron el espacio dedicado a quien consagrara parte de su vida a la obra cultural de la que es deudora una generación de trovadores. El primer libro de poesía que yo me leí fue una edición de Letras Cubanas del Liceo Diego y que era eso,
que era eso, sino el esfuerzo de Fidel por publicar una cantidad de libros impresionantes. Y eso era gracias a Fidel, gracias a que Fidel puso la poesía en todos los lugares de este país. Y gracias a que hubo poesía, hubo trovadores. Evocación del comandante a través de la memoria de su abuelo Plácido Rouco, internacionalista en la Guerra Civil Española y fundador del movimiento 26 de julio en su natal Aguada de Pasajeros. Le tocó la época de Girón y estar en contacto con Fidel, porque le tocó en ese momento, él conocía muy bien la Ciénaga, conocía todo el lugar y fue un poquito el guía. Una descarga en que trovadores y poetas cienfuegueros le cantaron a la epopeya del más grande guerrillero cubano de su tiempo. Ismari Barcia, Noticiero Cultural. Es indiscutible la estrecha relación del comandante en jefe Fidel Castro con escritores y artistas de todo el país. El periodista Roilán Pardo Cabrera se acerca a algunos aspectos de la relación de Fidel con la cultura cubana. De Fidel extrañaremos su especial sentido del momento histórico, esa capacidad de penetrar la esencia de las cosas, de emprender acciones de éxito. En medio de una difícil situación marcada por invasiones militares, atentados, campañas contra la revolución, fue capaz de definir el rol de la cultura y dar el justo espacio para los creadores en cada ámbito del entramado nacional. El panorama era particularmente complejo, pocos intelectuales tenían una noción seria del potencial y las necesidades de un proceso revolucionario en el sector cultural. Para buena parte de ellos, la revolución constituía un evento de consecuencias poco calculadas para la libertad creativa. Aquellos días memorables del encuentro en la Biblioteca Nacional marcaron la percepción que del líder revolucionario cubano tenía la intelectualidad de la época. Fidel fue preclaro, certero, diáfano, cercano, inclusivo. Fidel durante toda su vida estimuló a los artistas, el Fidel amigo, el cercano. No pocos creadores del panorama cubano latinoamericano fueron sus amigos y encontraron en su obra vida, pensamiento, motivo para su creación. Fidel creó las bases del sistema institucional para la cultura, impulsó nuestro cine, la danza, el teatro, las artes todas, fundó desde su sensibilidad, desde el artista que era, fundó con el espíritu del espectador, del público conocedor que siempre fue y disfrutó de la cultura en revolución. Diversos programas hoy llevan su huella, el quehacer del instructor de arte, las ferias del libro, las escuelas. La cultura debía ser del pueblo, cercana, no un fenómeno de élites. La revolución estimuló la comprensión y disfrute del arte por parte de todo el pueblo y pedía de paso a los artistas que se esforzaran por hacer llegar sus creaciones a la mayor cantidad de personas sin menoscabo de su calidad estética. Fidel dio el justo espacio que ha ganado en estos años la cultura desde el valor de sus exponentes, desde las escuelas de arte, una cultura para construir el país, una cultura que impulsó y en los años más difíciles destacó la necesidad de preservarla como escudo, espada y esencia de la nación. Roilán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Comenzamos nuestro recorrido por lo que publica en las páginas culturales de otros medios de comunicación y lo hacemos por la Agencia Cubana de Noticias, que da a conocer que con la presentación que realizará el Ballet Folclórico de Camagüey en la noche de hoy y también mañana sábado en el Teatro Principal de esta ciudad, la prestigiosa compañía comienza a celebrar su aniversario 29. El creador y director general del colectivo, el maestro Reinaldo Echemendía, explicó que se protagonizarán varias habaneras como un homenaje desde la danza a Eusebio Leal. Esa será nuestra manera de honrar su memoria y legado, dijo, pues las bailarinas vestirán todos los atuendos típicos de la época usados en la capital de la isla, urbe a la cual dedicó la vida desde el incansable trabajo por preservar sus encantos patrimoniales, una enseñanza digna de preservar y enaltecer. Por su parte, el portal Cubasí recuerda el aniversario 229 del acto fundacional de la Revolución de Haití que se conmemora hoy. En la mayor comunidad de ascendencia haitiana en la provincia de Holguín, asentada en el poblado de San Germán, se ha rendido tributo en las redes sociales a ese significativo hecho. Tradicionalmente por estos días se celebra allí una jornada dedicada al legado de Haití en la cultura cubana, pero por el impacto de la contingencia sanitaria, las actividades se desarrollan en Internet. Este año se recordó el impulso que le dio el comandante en jefe Fidel Castro a la solidaridad con el pueblo haitiano tan cercano a Cuba geográfica y culturalmente.
Y cerramos en el diario mexicano La Jornada, que informa que la leyenda viva del rock Neil Young ha demandado a la campaña electoral de Donald Trump por infringir los derechos de autor. El motivo ha sido el uso de dos de sus una pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento le estaremos hablando de literatura. Por favor, no abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta. Hoy quiero saludar a todas las mujeres cubanas, a esas que unidas en su día a día aman y construyen. Y no se me ocurre mejor manera que citar al apóstol, a José Martí, cuando nos dice: cuando la mujer culta y virtuosa unge la obra con la miel de su cariño, la obra es invencible. El Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Villa Clara realizó un homenaje al querido escritor Sigfredo Ariel, un creador imprescindible para las letras y la cultura cubana. Como si supiera que el paso por la vida sería fugaz, el poeta santaclareño Sigfredo Ariel, exponente de la generación de los 80, aprovechó su tiempo de vida y creación para fundar, hacer, mostrar un largo y fructífero proceso de trabajo en múltiples disciplinas a la vez. Nacido en Santa Clara en 1962 y residente en ella hasta 1982 u 83, el poeta mantuvo siempre su fidelidad ante la ciudad que lo vio nacer y donde comenzó su larga carrera como intelectual y artista. Una persona que no solo fue el gran poeta que reconocemos, sino que fue ceramista, dibujante, fue un incansable trabajador de la radio. En la radio hizo programas memorables que le hicieron ganar premios internacionales y nacionales, hizo guiones para cine, colaboró en programas de televisión, en programas de cine, en proyectos de cine. O sea que fue un hombre de una creatividad asombrosa, que por donde quiera que pasó, no solo dejó el talento que ahora se le reconoce, sino también amistad, afecto. Era muy agradable. Tras la partida física del poeta Sigfredo Ariel, nacido en Santa Clara, constituye el homenaje póstumo que el Comité Provincial de la UNIAC de Villa Clara realizó en su sede, donde participaron amigos y público seguidor de su obra. Unió en sí al poeta, al artista plástico dibujante, al impresor, al diseñador, al estudioso de la música, que importantísimo faceta de su vida, fue el que concibió y procesó aquello de las voces del siglo, autor de múltiples notas discográficas, y todo eso lo hacía en medio de una simpatía personal que le abría prácticamente todas las puertas a donde él tocara. Siempre lo voy a recordar sonriente y con la mirada proyectada así, hacia adelante, hacia un punto distante, como siempre buscando algo más allá del horizonte. Lo voy a recordar riéndose y me gustaría que siempre fuera caminando yo al lado de él, por aquí por Santa Clara. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y de literatura y nombres importantes para las letras cubanas seguimos hablando en esta emisión. El Premio Nacional de Literatura Antón Arrufat, uno de los escritores más significativos de la cultura cubana, celebra hoy su cumpleaños 85. Nuestro noticiero no quiso pasar por alto la fecha, llegó hasta su casa para dialogar con él. Este, se podría decir, es un escritor todoterreno.
Poeta, ensayista, dramaturgo, narrador, en todos los ámbitos ha mostrado credenciales. Pudiera parecer que asumir tantos géneros literarios es un desafío inmenso. Para mí nunca fue un desafío, porque yo abordaba esos géneros sin saber que estaba abordando otro género. Yo pensaba que había escrito un cuento y que después podía escribir una obra de teatro y escribí una obra de teatro. Es decir, mi conocimiento, digamos, de lo que podría ser la historia literaria era muy escaso, porque a mí esas cosas no me interesaban mucho. Quizás cada historia demande una manera específica de contar. A veces la historia demanda un género sin que tú te des cuenta. O sea, yo lo que quiero eliminar es la teoría de la conciencia en el arte. O sea, yo creo que uno como artista tiene una parte inconsciente y bruta que es lo que le permite ser un artista. ¿Cómo debemos ubicar la poesía en ese esquema? Hay dos géneros, la prosa y la poesía. Hay dos géneros nada más. Y entonces, eso siempre lo he dicho y lo he escrito, que hay dos géneros. Pero la poesía es un caso excepcional y ya casi no existe. Se habla mucho de la manera en que los escritores recrean sus propias existencias y el contexto de sus obras. Antón Arrufat tiene sus opiniones al respecto. Bueno, a mí me parece que eso es más fácil de encontrar no en la poesía, sino en la ficción. En la ficción hay algunos cuentos que pueden recordar momentos de mi vida. Eso tiene que ser cuando uno se sienta a escribir sus recuerdos, si le quedan algunos recuerdos, algunos otros los inventa y los exagera, lo comprende y los continúa, y cuando el recuerdo terminaba aquí, él lo prolonga hacia el otro lado. Eso es lo que siempre, porque eso en el fondo es el deseo que tiene la persona de que eso haya ocurrido. Y por tanto, esas mentiras son reveladoras de su alma, de lo que aspiró, de lo que perdió. Entre tanta obra, ¿qué salvaría el propio autor? Antes, cuando era uno joven y le hacían esa pregunta, uno decía, la que estoy escribiendo, la que tengo que escribir. Y así, ¿verdad?, evadía esa responsabilidad de coger una obra suya y que eso después lo vean algunas personas y digan, mira, esta es la que le gusta. Yo no sé cuál salvaría. Él dice que ha escrito solo sobre Cuba, pero no asume a su país como una influencia. Yo vivo en este país. Yo soy de este país, inevitablemente, aunque muchos no han querido que yo sea y muchos han querido que yo vaya para el aeropuerto. ¿Tú comprendes? Eso no ha sido posible, porque además voy y he estado fuera mucho tiempo y regreso de pronto porque no puedo más. Él afirma, solo hubiera podido ser escritor. No, nunca he logrado hacer otra cosa que no sea escritor. Y eso ha sido, tú comprendes, una guerra en este país, porque muchos quisieron que yo dejara de ser escritor, pero yo no les hice caso. Y seguí, costara lo que costara, y ha costado bastante, y realmente me ha divertido mucho. Yuris Norido en el Noticiero Cultural. Reiteramos la felicitación de todo nuestro equipo del Noticiero Cultural a este grande de las letras, Antón Arrufat, que está de cumpleaños justamente hoy. Ahora hacemos una pausa y en el próximo segmento también rendimos homenaje a una de nuestras más grandes musicólogas cubanas y latinoamericanas, la doctora María Teresa Linares, cuyo centenario celebramos hoy. Por favor, no abandone la sintonía. En menos de un minuto estoy de vuelta. Desde el centro de Cuba, una señal bien sentida.
aniversario 22 de Centrovisión. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en nombre de la vanguardia creativa de nuestro país, dio a conocer hoy en su cuenta de Twitter una felicitación a la Premio Nacional de Música Tete Linares. El mensaje de la organización dice: la prestigiosa musicóloga cubana María Teresa Linares cumple este 14 de agosto 100 años de vida. Miembro de mérito de la UNIAC y Premio Internacional Fernando Ortiz, reciba desde la Unión de Escritores y Artistas de Cuba la más cálida felicitación en su centenario. Precisamente a la obra de esta gran investigadora nos acercamos en esta emisión. La historia de la música cubana la reconoce como la decana de la musicología. María Teresa Linares descubrió muy temprano esos caminos y ha dejado su huella. Recorrer su obra es también descubrir desde la música la identidad de la nación a través de su sonoridad. Creo que a María Teresa le debemos mucho. Le debemos toda la obra escrita que nos ha dejado, todo el inmenso caudal discográfico que nos ha dejado, todas sus maravillosas intervenciones públicas, porque fue una mujer que respondió siempre a la prensa, respondió a las cámaras, respondió a los micrófonos y pudo dialogar sobre muy diversos temas. Respondió con toda su elocuencia, con toda su simpatía, y cada una de esas intervenciones es una clase magistral. Transitó por otros rumbos de la música. La música es muy amplia y tiene muchos caminos. Y la investigación de la música, la musicología, que es la ciencia que investiga la música, pues puede tomar cualquiera de los caminos. Tete toma el camino de la producción discográfica. Indisolubles son los aportes junto a su compañero en la vida e investigación musical Argelíes León, desde sus profundas investigaciones de campo, el acercamiento a sonoridades de distintas regiones, los cultores, la música popular tradicional o de corte religioso. María Teresa Linares nos ha legado un rico patrimonio discográfico, una mirada abarcadora. Sus notas desde la producción del disco también nos hablan de un modo muy peculiar, desde la información, el conocimiento, lo referencial. Me tocó acompañarla en esa antología de la música afrocubana y para mí fue una escuela, una inmensa escuela. Poderla ayudar y poder compartir con ella las labores como asistente de ella de esa antología. Y así fui acercándome a María Teresa Linares y en el tiempo he tenido la suerte de seguir cerca de ella. Sus investigaciones básicamente estuvieron vinculadas a lo que es las tradiciones de campesinas del punto cubano. Yo creo que eso incluso se les reconoce por eso, porque es como lo máximo, ¿no? Todos los poetas, pero además no es que hayan hecho la investigación, es como la recuerdan y como la quieren, como la respetan. Algo que es muy importante es su desempeño en la gestión institucional. No solo vinculada al EGREM, por ejemplo, como casa discográfica de las que existen hoy en día más antiguas en el país, sino también como directora del Museo Nacional de la Música, por ejemplo. Y por eso es que decía al inicio que justamente María Teresa Linares y su obra es ese referente, ese modelo al que siempre miramos los musicólogos, sobre todo cuando iniciamos nuestra carrera, cuando todavía no estamos claros en qué camino vamos a recorrer. Ahí están al alcance de la mano sus estudios de campo, su andar por diferentes espacios de la nación, el respeto hacia cada zona del saber, un extenso patrimonio a favor de la investigación cultural, la formación de especialistas o la comprensión de disímiles fenómenos de nuestro entramado cultural. Pero lo que sí creo es que todavía está por estudiar su aporte real. Sí, se reconoce desde el punto de vista humano entre todos los que formamos el gremio. Se le dice muchas veces la decana de la musicología cubana porque todavía está con nosotros, pero todavía está por analizar ese legado de su obra, como decía, como investigadora, pero también como gestora. Ella es una de las primeras personas en entender, y no solamente en Cuba, creo que a nivel de musicología, a nivel mundial de musicología, que en ese espacio del disco está registrada la memoria y la historia de una nación. María Teresa Linares cumple hoy 100 años y lo hace rodeada del afecto y la admiración de músicos, investigadores, su pueblo. Su obra es también la de otros porque ha sabido encauzar el camino para quienes la descubren. Desde las redes, hoy no pocos agradecen. Mi querida María Teresa Linares,
nuestra querida Teté. Me da mucha alegría ser una de las personas hoy que te pueda felicitar y agradecer al mismo tiempo por tantas cosas bellas que has hecho por nuestra cultura, por tu sabiduría. Roilán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Y nuestro más popular personaje de dibujos animados e historietas celebra hoy su cumpleaños 50. Festejando este aniversario, rendimos también homenaje a su creador, el inolvidable Juan Padrón, quien nos abandonó físicamente este año. Elpidio Valdés, ese gran personaje, cumple medio siglo. Creado por Juan Padrón, ha devenido símbolo de la cultura cubana. Es, indiscutiblemente, el más popular y el más querido de los héroes de nuestros dibujos animados de la historieta nacional. Es un héroe con los pies en la tierra. Elpidio Valdés es simpático, pero puede llegar a ser irritable. Es apuesto y por momentos marcial, pero también puede ser puesto en situaciones risibles. Las aventuras que vive están perfectamente contextualizadas en la historia nacional. Es un mambí, un luchador por la independencia nacional, alguien que cumple con su deber, pero todo está narrado sin demagogia, sin didactismo, sin alardes propagandísticos. Nunca se pierde de vista que un animado para niños, primero que todo, tiene que divertir. Y lo queremos también gracias a sus personajes acompañantes, a Palmiche, a María Silvia, a Pepito y Eutelia, a todos los mambises, bien construidos, empáticos, y gracias sobre todo a sus oponentes, a los villanos, a esos españoles tan graciosos en su desgracia. Y lo hicimos nuestro por su omnipresencia. Elpidio Valdés estaba en todas partes, en la televisión, en las revistas, en las mochilas para la escuela, en las carátulas de las libretas, en los parques infantiles, en los carteles. Juan Padrón murió este año, pero garantizó la inmortalidad de su personaje. Desde hace tiempo es patrimonio de una nación. Con Elpidio Valdés y su tropa seguiremos cargando al machete. Yoris Nórido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre la continuidad de los homenajes de los escritores y artistas al líder histórico de la Revolución por el aniversario 94 de su nacimiento. Publicamos una entrevista exclusiva del Premio Nacional de Literatura Antón Arrufat, quien cumple hoy sus 85 años de vida, y le ofrecimos el testimonio de varios intelectuales sobre los aportes a la musicología cubana y latinoamericana de la doctora María Teresa Linares, justo en el día en que se celebra su centenario. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos la próxima semana para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana. Les deseo que tenga un excelente fin de semana.